La inflación se encuentra en su menor nivel en más de 14 meses. De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 4.69% en la primera quincena de abril, hablando en tasa anual, por supuesto. Esta cifra fue menor a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg. Para hablar sobre este tema, están aquí en la mesa Jesús Ugarte, Gonzalo Soto, Baú de Barrientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes, señores. Bueno, teníamos, ya son varias las juntas en las que, los reportes de inflación de INEGI, en el que las expectativas de inflación quedan por arriba del dato observado, o, dicho al revés, el dato observado queda por debajo de las expectativas. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Está desacelerando más allá de lo previsto? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál es la previsión que nos dice? Sí, Abraham, fue un 4, ya lo señalabas, a tasa anual primera quincena de abril, 4.69%, digamos, mejor de lo esperado. El sondeo o el mercado, los analistas estaban esperando un 4.76%. Y también algo que no se menciona ahí es, pues, digamos, primera quincena de abril contra la segunda de marzo hubo una deflación. Hubo una reducción de precios, ¿no?, de 0.35%, pero bueno, yéndonos a tasa anual, se confirma la desaceleración. Tenemos el gráfico de la inflación. Exacto, tenemos ahí el gráfico de la inflación. Digo, es muy marcado, ¿no?, en los últimos meses o lo que va del año, una tendencia muy clara de desaceleración, incluso a una velocidad más pronunciada de lo previsto. Creo que ya señalabas también, 14, es el nivel más bajo anual en 14 meses, ¿no?, desde la segunda quincena de marzo del año pasado, ¿no? Entonces, y bueno, la deflación que ya comentábamos. ¿A qué se debe esto? En el caso de la deflación, yo sí quisiera señalar ahí 0.35% más bajo el nivel de precios primera quincena de abril que la segunda de marzo. Bueno, tiene que ver con un tema estacional. Hay que recordar que en la segunda quincena de marzo tuvo lugar la Semana Santa y ahora no tenemos la Semana Santa. Entonces tienes una base de comparación baja. De hecho, eso lo podemos ver también. Mira, aquí vemos de manera más marcada en este gráfico, Abraham, la desaceleración. Venimos de un nivel de histórico, ¿no?, al cierre de diciembre de 6.7, que recordarás que platicamos, el más alto en 18 años, y a partir de ahí pues hay una tendencia muy clara a la baja. Sobre qué precios son los que más suben y los que más bajan, pues bueno, creo que esto nos va a explicar el tema estacional. Por ahí teníamos el gráfico también, tanto de manera secuencial como de manera anual. Mira, estamos hablando fuera de lo que es el pepino, estamos hablando de una reducción de 14% en electricidad. Entraron, claro, en vigor subsidios a la electricidad, creo que eso cuenta ahí. Y mira, vemos transporte aéreo, paquetes turísticos también, que es de lo que más baja precios, que tiene que ver con un tema de bases de comparación que ya platicaba. Y en una base de comparación diferente también, aquí estamos hablando también de la inflación anualizada, digamos, primera quincena de abril de este año contra el mismo periodo del año anterior, pues también vemos casos similares. Transporte aéreo, una reducción de 27.3%, que eso no es una buena noticia para las aerolíneas. Lo vamos a platicar un poco más adelante con el tema de Volaris. Vemos el aguacate también que ha estado cediendo. Paquetes turísticos también, una reducción en precios de 9%. Hoteles, otro rubro que tiene que ver con el tema hotelero. Y bueno, del lado contrario vemos los incrementos en el jitomate, ¿no? Vemos un 42%. Es anual, es comparación anual. Claro. El huevo, que, digamos, si bien de manera secuencial se redujo, de manera anual todavía está 28% arriba. El precio del azúcar, las gasolinas, ¿no? Okay. En fin. A ver, hay dos cosas en particular. La primera es 4.69% todavía está bastante lejos del objetivo de Banco de México, se acerca rápidamente ahí. Sigue siendo, o se espera que sea un verano todavía bastante caro por encima de las expectativas del Banco Central. Puede ser que sea quizá a finales, si sigue la tendencia, a finales de este año, cuando regresa el objetivo de estar alrededor del 3%, más menos 1%, en este caso sería más 1%, que tiene como objetivo permanente el Banco de México.
Chucho, muy optimista porque viene la desaceleración. Hace unos meses estabas muy negativo, Chucho. Creo que creo que por fin en diciembre nos quejábamos mucho del tema de, en esta mesa había muchos que se quejaban de cómo venían las tasas aumentando de manera significativa. Y finalmente parece ser que ya se empieza a reflejar buena parte del impacto de este acelerado aumento de las tasas de interés por parte de Banco de México. Había que esperar, o sea, tarda a veces hasta 18 meses por lo menos el efecto de los cambios en la tasa de interés y parece ser que se empieza a reflejar ahí. Sí creo que es un costo elevado el tema de haber aumentado las tasas, por lo menos en otros rubros de la economía, pero en el tema inflacionario parece ser que empieza a ceder. Sí, el resultado, Abraham, de la primera quincena de este año era de esperarse, ¿no? Porque entraron en vigor la tarifa de verano, no le damos subsidio porque después la gente de la Secretaría de Hacienda y CFE pues están un poquito en contra de eso. Es un subsidio. Bueno, en términos... hay que llamarle como es. Llamémoslo como es. Y en defensa del señor Ugarte, el señor Ugarte juró y perjuró que este año se iba a alcanzar el nivel establecido por Banco de México. Yo creo que no va a ser así. Porque hay que ver, todavía falta un verano varios meses. Bastante movido, o sea, por la cuestión electoral, el tipo de cambio, que otra vez de una semana a otra subió un peso, en los commodities también. O sea, ya explicábamos ayer por qué. Sí, exactamente. Ayer factores externos. Grandemente este tema y eso va a poner la presión por los energéticos. Es cierto, ¿no?, que la inflación subyacente está en un nivel anual de 3.70% en la primera quincena de este año, ¿no? Pero más que todo fue por la cuestión de los precios agropecuarios, pero no de los agropecuarios, ahí no. En el rango de las mercancías no alimenticias, que están en 4%, en el caso no subyacente, eso sí es de cuidado, ¿no? Porque está en 7.67. O sea, está a niveles muy cercanos a 8 por la cuestión de los energéticos y ahora sí la cuestión de los agropecuarios. Tenemos todavía 2 mesas más, así que les voy a pedir ser breves. ¿Cuál es la expectativa que tenemos respecto a la decisión del Banco de México? ¿La próxima junta del Banco de México tendrá que mover todavía las tasas o no? La va a mover seguramente, Abraham, a inicios de mayo, entiendo es la tercera junta de la Junta de Gobierno, la tercera que se lleva a cabo en el año, y las expectativas lo que nos dicen es un 56, hablan de una probabilidad de 56, casi 60% de probabilidades de que el Banco Central tome la decisión de aumentar en 25 puntos base la tasa de interés, lo cual con esto la llevaría de 7.5 a 7.75%. Si bien ayuda el tema de la inflación, hay menos presión debido a que hay una desaceleración incluso más pronunciada de lo esperado en la inflación. Por otro lado, también es muy retador lo que estamos viendo con el tema de la debilidad del peso frente al dólar, que pudiera venir más volatilidad ya acercándose el tema de las elecciones. También pudiera generarse más volatilidad, más presión para el peso si tarda un poco más de lo esperado la firma o el acuerdo en principio en la renegociación del Telecán. Entonces son factores que pueden incidir, pero sí, las probabilidades hasta ahora, las expectativas es de que a inicios de mayo, en su tercera 17 junta, de mayo su junta. Así es, 17 de mayo, eleve la tasa de referencia. Así es. Gonzalo. Coincido en que parece ser que viene un último ajuste de tuercas por parte de Banco de México, por lo menos para seguir acelerando esa caída en la inflación. 7.75 ya es una tasa muy elevada, ¿no? No, recuerda que hay un máximo en... ¿Cuándo fue, Abraham? En 2008. 8.25. 8.25, entonces ver, todavía pero las condiciones, Chucho, que había en ese año, a las condiciones macroeconómicas son diferentes. Muy distintas. 7.75 sí se antoja como un momento... Más, creo que 7.75, sí, Chucho, ya parece bastante elevado. Dime, ¿cuál es la desventaja que tiene ahora frente a ese entorno? ¿Cuál es? El crecimiento, ¿no? Dímelo. Exactamente. A ver, Chucho, el crecimiento macroeconómico a nivel internacional era completamente distinta a lo que estamos viendo en este momento. Parece que las condiciones son mucho más favorables ahorita para no tener que llegar arriba de 8, ni siquiera acercarnos a 8. ¿Para qué comentas eso? Creo que hay mayor margen de maniobra para aumentar tasas ahora que antes. Viene un ajuste. Yo difiero del quórum, Abraham, pero no creo que vaya a aumentar la tasa, sobre todo porque el Telecán ya se va a resolver en los próximos días, en próximos 10, 15 días. Todavía más optimista, señor. Muy optimista. Correcto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ya están las posturas fijas. 17 de mayo es la próxima reunión del Banco de México. Vamos a ver quién tuvo la razón y quién no.